Los objetivos de la parte 3 de este módulo son familiarizarlo con los conceptos básicos del sistema de refrigeración mecánica. Al final de esta lección, debería estar en condiciones de 1. Identificar los componentes primarios de un sistema de refrigeración y sus funciones. 2. Explicar cómo la unidad de refrigeración sustrae el calor. 3. Describir el flujo de aire al interior de un contenedor. 4. Identificar errores comunes de carga de contenedores. Entonces, ¿cómo una unidad de refrigeración elimina todo ese calor? Comencemos por lo básico. Utilizaremos una antigua caja de hielo para demostrar un ciclo de refrigeración simple. Cada vez que abrimos la tapa de la caja de hielo, el bloque de hielo debe sustraer el calor que ingresó al compartimiento. Cuando el calor pasa desde el aire al bloque, eleva la temperatura del hielo y causa que se derrita. El hielo derretido gotea a un colector bajo el compartimiento, llevándose el calor absorbido con él. Ahora, reemplacemos el bloque de hielo por un serpentín y una bomba de agua a través de él. Siempre que el agua esté más fría que el aire del compartimiento y la leche que se esté refrigerando, el agua absorberá el calor. El problema es que si queremos reutilizar el agua, ¿cómo eliminamos el calor una vez que está fuera del compartimiento? Para sustraer el calor del agua, el aire exterior debe estar más frío que el agua y, por lo tanto, más frío que la leche. Si fuera el caso, para comenzar no necesitaríamos la caja de hielo. Aquí es donde debemos introducir algo de tecnología. Comenzaremos por tomar nuestro serpentín evaporador para agregarle compresor, condensador, un dispositivo de medición. Conectaremos los componentes e intercambiaremos el agua por refrigerante. Se usa refrigerante como medio para trasladar el calor. Este diagrama ilustra los 4 componentes requeridos para un sistema de refrigeración mecánica. Al analizar el flujo de refrigerante por el sistema, emplearemos los siguientes símbolos para identificar el estado del refrigerante. El vapor sobrecalentado a alta temperatura y alta presión se representará con una línea roja punteada. La mezcla saturada a alta temperatura y alta presión se representará con una línea roja de puntos y rayas. El líquido subenfriado a alta temperatura y alta presión se representará con una línea roja continua. La mezcla saturada a baja temperatura y baja presión se representará con una línea azul de puntos y rayas. El vapor sobrecalentado a baja temperatura y baja presión se representará con una línea azul punteada. El compresor comprimirá el refrigerante y causará que la presión aumente. Como descubrimos en conceptos sobre presión, cuando la presión aumenta, también lo hace la temperatura de saturación de la sustancia. El refrigerante saldrá del compresor a alta temperatura y alta presión en forma de vapor sobrecalentado. Cuando el vapor sobrecalentado ingresa al condensador, el aire ambiental que actúa sobre el serpentín enfría el refrigerante hasta su punto de saturación.
Una vez allí, si continuamos soplando aire más frío sobre el serpentín, el vapor del refrigerante comenzará a condensarse en líquido. Para cuando el refrigerante sale del serpentín del condensador, todo el vapor estará condensado en líquido y su temperatura será inferior al punto de saturación, lo que lo convierte en un líquido subenfriado. El líquido subenfriado a alta temperatura y alta presión ingresa después al dispositivo de medición. El dispositivo de medición proporciona una restricción en el sistema. El refrigerante pasará por la restricción e ingresará a la línea de mayor diámetro en el otro lado. Al pasar por esta restricción, causará que el refrigerante se expanda de forma rápida y su temperatura disminuya considerablemente. La rápida expansión genera evaporación instantánea en la línea de refrigerante. Como parte del refrigerante líquido, se vaporizará instantáneamente al salir del dispositivo de medición. Tenemos presencia tanto de líquido como de vapor en la línea. La condición del refrigerante será entonces una mezcla saturada a baja temperatura y baja presión. El refrigerante ingresa después al serpentín del evaporador. Como el dispositivo de medición ha reducido la temperatura de saturación del refrigerante, solo una pequeña cantidad de calor causará la ebullición. A medida que el aire más caliente del interior del compartimiento es soplado sobre el serpentín del evaporador, el calor es absorbido por el refrigerante muy frío y causa su ebullición. Para cuando el refrigerante sale del evaporador, ya ha absorbido suficiente calor para llegar a la ebullición de todo el líquido en vapor. El calor adicional absorbido aumentará la temperatura del vapor sobre su punto de saturación, convirtiéndolo en vapor sobrecalentado a baja temperatura y baja presión. El vapor de refrigerante se devuelve al compresor llevándose el calor que absorbió desde el compartimiento. Si bien las unidades Carrier Transi-Cold para contenedores son considerablemente más sofisticadas que esto, su funcionamiento es muy similar. El aire al interior del espacio de carga es succionado a través de la carga, donde absorbe calor. El aire caliente se desplaza hacia arriba y retorna al evaporador por el techo. A medida que el aire caliente viaja por el serpentín del evaporador, el calor es absorbido por el refrigerante. El refrigerante vaporizado, cargado de calor, es devuelto al compresor. El compresor elevará la temperatura y presión del vapor de refrigerante y lo forzará a entrar al condensador. El aire externo más frío es conducido por el serpentín, donde absorbe el calor del refrigerante. A medida que el calor se disipa en el aire exterior del contenedor, el refrigerante se condensará en líquido y pasará al dispositivo de medición. La rápida expansión del refrigerante, al pasar por el dispositivo de medición, lo enfría mucho antes de ingresar al evaporador. Esto permite que el refrigerante absorba el calor del aire al interior del compartimiento, lo que nos lleva de vuelta a donde comenzamos. ¿En qué componente el líquido refrigerante pasará por una restricción hacia una línea de mayor diámetro en el otro lado para causar que el refrigerante se expanda y su temperatura disminuya considerablemente? Incluso con una unidad de refrigeración que funciona correctamente, hay otras condiciones que afectan su capacidad de controlar la temperatura de manera eficaz. Estas son: temperatura del producto al ser cargado, condiciones de la caja, prácticas de carga. El equipo de refrigeración para transporte está diseñado para mantener la temperatura de la carga durante todo su traslado. No está diseñado para reducir o aumentar la temperatura del producto. Colocar la carga a temperaturas significativamente superiores al set point deseado se traduce en tiempos de enfriamiento extremadamente largos para llevar la temperatura de la caja al punto de referencia deseado. La humedad excesiva en la caja se debe retirar cambiando repetidamente la unidad de refrigeración al modo de descongelamiento.
Uso de energía mayor que el normal. Siempre se recomienda preenfriar la carga a la temperatura deseada antes de cargarla al contenedor. La condición del contenedor también es importante. Los orificios en el contenedor o los sellos con filtraciones, especialmente alrededor de las puertas, dejan que el aire ambiente más caliente ingrese al espacio de la carga. Los residuos y los restos de productos caídos en las ranuras T en el piso restringirán el flujo de aire y reducirán la capacidad de la unidad de enfriar toda la carga. La mala distribución del aire es una de las causas principales del deterioro del producto, incluso cuando la capacidad de la unidad es más que suficiente. Los pallets correctamente cargados deberían permitir que el aire circule alrededor y entre las cajas. La carga nunca se debería apilar hasta el techo. Esto impide que el aire caliente vuelva a la unidad de refrigeración. El flujo de aire siempre seguirá la ruta de menor resistencia, de modo que el contenedor siempre se debería cargar de manera uniforme en toda la extensión del espacio de carga. Algunos errores comunes al colocar la carga. Espacio excesivo entre los pallets. El resultado, el flujo de aire no se extiende en la superficie completa del contenedor, y la carga en el extremo más alejado del contenedor podría sobrecalentarse. Carga colocada en la parte posterior del contenedor. El resultado, ciclo corto. El aire frío de suministro ingresará al espacio de la carga y de inmediato subirá al retorno del evaporador. Como el aire frío no puede ser reforzado a través de la carga, podría sobrecalentarse. Carga colocada en el frente del contenedor. El resultado, el aire no es forzado por el interior de la carga. En este caso, el aire circulará completamente al espacio abierto en la parte posterior del contenedor y volverá por el techo a la unidad de refrigeración. La carga colocada en el centro de los pallets se podría sobrecalentar. ¿Cuál de las siguientes condiciones de carga probablemente causaría un ciclo corto de la unidad de refrigeración? En este módulo examinamos los conceptos básicos de un sistema de refrigeración mecánica. Ahora debería estar en condiciones de 1. Identificar los componentes primarios de un sistema de refrigeración y sus funciones. 2. Explicar cómo la unidad de refrigeración sustrae el calor. 3. Describir el flujo de aire al interior de un contenedor. 4. Identificar errores comunes de carga de contenedores. Esto complementa la parte 3 de este módulo.